Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, que su misericordia siempre nos acompañe. Hoy quiero que hablemos de algo muy importante, que es el ataque que Satanás tiene personalizado a nuestra mente. La forma más común que Satanás usa para descubrir nuestro pensamiento cuando no puede introducirse en nuestra mente o cuando nunca se introduce porque él no puede leer tu mente, es personalizar un ataque para que expresemos palabras con nuestros labios y de esta forma descubrir al aire en nuestra mente. En el caso de Pedro, pidió zarandearlo para de esta manera descubrir su corazón. Esto indica que Satanás en muchas ocasiones provoca situaciones difíciles al exterior para descubrir lo que estamos nosotros pensando en nuestro interior. Satanás jamás puede leer tus pensamientos. La batalla que estamos peleando contra Satanás no es la misma que los antiguos pelearon, pues ellos pelearon una guerra totalmente física, como lo puedes ver en el Antiguo Testamento, mas nosotros ahora estamos peleando una guerra espiritual. La batalla en los tiempos antiguos usualmente era a distancia. La guerra que pelearon ahora es de cerca, cuerpo a cuerpo, face to face, cara a cara. La Biblia revela que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, rodeando de cerca, así como quiso acercársele a Job, usó a Judas Iscariote para dar de manera indirecta acercarse a Jesús. La misma estrategia que usó con Adán en el huerto atacando a Eva para llegar a Adán. Cuando Él no puede de manera directa acercarse a nosotros, lo hará de manera indirecta usando una segunda opción. Procure ser la primera opción de Dios para que no se convierta en la segunda opción de Satanás. Lucas 22:31 nos dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Qué busca Satanás en este zarandeo? ¿Sabe en realidad en lo que Pedro estaba pensando? Lo mismo sucede en nuestra época actual. Por ejemplo, te levantas con mucho ánimo para ir a la iglesia a adorar a Dios, limpiar el carro para llegar con la mejor presentación a la iglesia. Te pones la mejor vestimenta que tienes para ese día de reunión a la casa de Dios. De momento, cuando estás a punto de llegar, las llantas o gomas del carro, como se suele decir a veces en algunos países, se produce una avería, de manera que ya no puedes tú continuar. ¿Qué dirías en ese momento? ¿No tenías que venir hoy a la iglesia? ¿O para qué me preparé tanto para que me suceda esto o aquello? Porque Dios sí me ama. Permite estas cosas, mejor me hubiera quedado en casa y nada de esto pasa. Si te quejas, en vez de darle gracias a Dios, esa será la excusa de Satanás para iniciar una guerra espiritual en tu mente. Hay escenarios que no están creados por Satanás, pero la gran mayoría de las veces sí. Por ejemplo, una persona que de su boca no salen palabras buenas, sino palabras malas. ¿Qué cree usted que Satanás provocará? Un ambiente incómodo donde, usando un cuerpo de una persona que le guste tener discusiones fuera de control, son ambientes que debemos manejar con mucha prudencia y carácter. Si no tenemos una mente fomentada en la palabra de Dios, terminaremos siendo arrastrados por la atmósfera cargada de ira y de discusión, y al final nuestra mente terminará siendo afectada. Por eso debemos responder comenzando desde la mente en nuestro interior. Más adelante verás saber cómo combatir los pensamientos cuando estos son negativos. Creadores de atmósfera. ¿Ha llegado alguna vez a un lugar donde se siente un ambiente cargado de una pesadez o pereza, donde aparentemente todo está listo, pero no se siente ni siquiera un pedacito de cielo? Pues te tengo una noticia que darte. Usted debe convertirse en un creador de atmósfera. Los creadores de atmósfera no se adaptan al ambiente, ellos traen el ambiente. Por eso es importante entender lo que el salmista David dijo: entrar por la puerta con acción de gracia y alabanza. En otras palabras, si hay un ambiente sublime que se respire la presencia de Dios,
usted debe comenzar a provocarlo. El objeto principal, mi querido hermano, no es tener un encuentro con las personas, es tener un encuentro con Dios. Los creadores de atmósfera no dependen si el que está al lado suyo o alrededor suyo está o no adorando. Él sabe a lo que ha llegado. En ocasiones no entendemos esos ambientes pensando que solamente experimentamos en ciertas actividades cristianas, y debemos estar conscientes que si el reino de Dios está siendo implantado y edificado en ese lugar, debemos visitar que no fuera invitado, en este caso, los demonios o Satanás mismo. Cuando la fe crea una atmósfera de milagros, ambiente, situaciones que rodea a una persona o una cosa. La atmósfera puede ser negativa o puede ser positiva, pues está cargada de la presencia de Dios, o malicia provocada por los demonios. Podemos convertirnos en transformadores de atmósfera y cambiar el mal por bien, las tinieblas por la luz. Como hijos de Dios, debemos convertirnos en transformadores de atmósfera. Marcos 14:3 nos dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado en la atmósfera, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y, quebrando el vaso de alabastro, se le derramó sobre su cabeza. En esta historia trazada por Marcos y vivida por el mismo Jesús, aprendemos que una mujer, al quebrar aquel vaso de alabastro, sacó lo malo que estaba oculto y reveló lo bueno que ella tenía por dentro, un corazón rendido en adoración. Debemos quebrar nuestro corazón y soltar esa adoración que hará del ambiente una atmósfera con olor fragante. Segunda de Reyes 4:40-41 nos dice: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comieron ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed la harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. El profeta Eliseo fue un precursor de lo profético, cambiando la atmósfera de muerte a una atmósfera de vida y regocijo. Un profeta no trae confusión, sino que manifiesta entendimiento en lo que profetiza. Eliseo, el profeta, fue a un lugar donde había hambre y dijo: traigan esa olla grande y preparen un guisado para los profetas. Pero alguien había metido en la olla una especie de calabaza silvestre, o sea, un fruto semejante a la naranja o al pomelo, muy amargo, que causaba un fuerte olor de barriga, causando también diarrea. El profeta echó la harina en la olla y declaró las palabras de fe, y todos pudieron comer. Alguien dijo en una ocasión: Satanás o te mata de hambre o te envenena, no quieres que coma, porque él sabe que si comemos vamos a estar llenos de fe. Segunda de Crónicas 5:13 te dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y las instrucciones de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa. La casa de Dios se llenará de gloria cuando llenemos el cielo de alabanza. Si hay algo que transforma la atmósfera negativa en un tiempo de mover de Dios, es la adoración y la alabanza. Génesis 39, 22, 23. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender al jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Satanás o te mata de hambre o te envenena, no quiere que comas, porque él sabe que si comemos vamos a obtener fe. Cuando eres un transformador de atmósfera, aún estando en la cárcel, te sientes libre. Nadie había prosperado en la cárcel hasta que Dios permitió que José llegara ahí.
Por muy difícil que veas un escenario que tú le sirves, te ha dado que tú le sirves, te ha dado la capacidad y la unción de transformar cadenas en eslabones continuos que te conectan con tu bendición. La cárcel no te detiene cuando eres tú quien tiene la llave. Vamos a ver algunos puntos estratégicos para crear una atmósfera agradable a la hora de ministrar. Los intercesores. Cada ministerio, para lograr tener victoria, debe con sabiduría insignar personas ungidas que les sirvan como atalaya. Yo les llamo los invisibles, personas que nadie sabe quiénes son, pero en la mayoría de las cosas forman el papel importante a la hora de hacer guerra espiritual. Los intercesores se dan a conocer en el mundo espiritual, por eso es invisible en el mundo físico. Usualmente se comparan con edificios de una ciudad, que la gente les tira fotos a los edificios, pero nunca sabe nunca las columnas porque no se ven, pero son las columnas las que sostienen esos edificios. Forme un grupo de intercesión y actívelo a la hora de usted ir a ministrar. Pueden ser 5, 7, 10 personas, pero que estén bajo el mismo sentir, porque nada dividido tiene resultado en el reino. Hechos 12:5. Grupos de rompimiento. Este grupo es seleccionado poco antes de iniciar el servicio de adoración y avivamiento. Tiene como objeto hacer una oración que provoque que los cielos se abran, que esa unción pueda descender con facilidad. Suele llamarse oración violenta. Levitas y adoradores. Los adoradores es una parte fundamental porque da continuidad a que Dios se siga moviendo. Quien ejerce este llamado oficio debe hacerlo con humildad, entusiasmo y estar bien delante de Dios en santidad e integridad. Es recomendable reunirse con dicho grupo, incluyendo los músicos y adoradores, antes de su participación, para expresarle que el objeto principal es traer la presencia de Dios al ambiente, para que la atmósfera esté lista para fluir por medio de la palabra. Así que si usted tiene una palabra que lo capture y lo lleve a otro nivel de gloria, usted debe empezar a adorar y terminar adorando. La voz profética es el hombre de Dios que trae la palabra revelada directamente del corazón de Dios. Debe estar en completo reposo, pues si está cansado, ministrará cansancio, y las palabras tienen el propósito de llevar a descansar en la presencia de Dios. El que ministra debe vivir lo que predica, pues la palabra tendrá más efecto cuando la declara. El ungido de Dios, para llevar una palabra, debe esforzarse por compartir algo fresco y nuevo. Imagínese que tenga que comer la misma comida todos los días. La palabra es nueva cada mañana, dice lo mismo, pero revela algo diferente cada vez que la escudriñamos. Lo nuevo siempre produce cosas nuevas. El mensaje debe ser 100% bíblico. Cada vez que se termina de ministrar, es de suma importancia ir a un lugar a solas a darle gracias a Dios por lo que hizo en ese momento y a la misma vez cubrirse con la sangre de Cristo de todo espíritu de venganza que quiera venir contra la vida del hombre de Dios. En caso de Jesús, en muchas ocasiones que hacía un milagro, venían represalias de parte del enemigo. En otras palabras, cuando usted tenga una victoria, manténgase alerta. Efesios 6:13. No se distraiga. 2 Corintios 2:11. Revele que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, en otras palabras, sus planes o ardiles. Uno de los planes de Satanás y los demonios es distraerlo para que no seamos empoderados bajo una atmósfera profética. He observado cómo el enemigo ha ganado ventaja en algunas personas que asisten a las iglesias, campañas y congresos como con algo tan simple que pierden el enfoque. Alguna vez, en vez de escuchar la palabra de Dios, muestran más interés en los mensajes que le envían al celular, que solo mencionan cuando miran a su alrededor, y el que está hablando se levanta y celebrando la palabra que fue dada en ese momento, preguntando qué dijo. Otros entran al servicio disfrutando la alabanza y luego salen afuera, perdiéndose la parte más importante, que es la predicación de la palabra, donde Dios da dirección y salida a cada uno de nuestros problemas. No se distraiga mucho
menos se vaya de la casa cuando Dios no ha terminado de hablar a través de sus siervos los profetas. Recuerde que es parte del ambiente y que también puede convertirse en un creador de atmósfera. El ambiente no determina la atmósfera, así como la salvación es individual, también lo es la bendición. Llegarán momentos que, aunque el que esté a tu lado no esté conectado, usted sí debe estarlo. Una atmósfera celestial. Para que el cielo baje, la adoración tiene que subir. Al ya creado la atmósfera apropiada para navegar en la presencia de Dios, tu espíritu se conforta y se siente como los aviones en el aire, listo para seguir volando. De igual manera debe ser el cristiano a la hora de provocar la presencia de Dios que lo establece en las alturas. El avión sube a cierta altura para luego el piloto sentirse seguro. Es impresionante que las dos partes más fundamentales en el vuelo son el despegue y el aterrizaje. En otras palabras, tener una mente clara es querer subir, pero también reconocer que debes humillarte. El que tenga oídos, oiga. Esta atmósfera es lo que debemos crear en nuestros servicios y reuniones de avivamiento, donde fácilmente la provisión divina y la palabra puede fluir con libertad, haciendo el efecto para el cual fue soltada y enviada. Siempre hay que preguntarles a las personas. Si vas en un avión, le preguntas a la azafata cómo es la comida en el avión. Cuando lo ves con tus propios ojos, puede que haya buena comida o puede que haya mala comida. Puede que no te la sirvan enseguida por la turbulencia. Todos deben tener puesto el cinturón de seguridad. Una vez entrada en calma, las azafatas toman el banquete listo para servir. Lo mismo sucede en un servicio de avivamiento o campaña evangelística. No debe haber turbulencia, mucho menos distracciones, y para eso el avión debe volar más alto o el piloto debe lidiar con ese mal tiempo hasta encontrar la calma. Necesitamos crear una atmósfera donde la presencia de Dios sea el avión que nos lleve a volar al trono de la gracia. La atmósfera celestial es aquella atmósfera de milagros, palabras reveladas. No es presunción, es la misma unción del Espíritu Santo, pudiendo los yugos, donde el predicador o la voz que representa a Dios en la tierra te habla y piensa que es el mismo Dios hablándote al oído. La atmósfera celestial es un pedacito de cielo mudado a la tierra. Mi querido hermano, tú puedes traer la atmósfera celestial a tu casa. Tú puedes ir con la gloria de Dios siempre y cuando tú hagas todo lo posible para estar en contacto con nuestro Dios. ¿Cómo lidias con las interrupciones de espíritus perturbadores aún en tus sueños? Mis recomendaciones son sencillas y básicas. No debes tener contacto con películas de misterio antes de acostarte. Lee mejor la Biblia u ora, por lo menos 1 hora antes de ir a la cama. Segundo, no dormir desnudo si es soltero, y si es casado, después de tener relaciones íntimas con tu pareja ya casado, cúbrete a la hora de dormir. Por cierto, los demonios buscan un cuerpo. Uno de los objetos de Satanás es descubrir la desnudez de Adán y Eva, y en caso de ser atacados por demonios entre ellos, repréndelos en el nombre de Jesús. ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo un llamado de liberación? Cuando eres atacado fuertemente por los demonios, por ellos querían destruir lo que puede destruir a ellos, un hombre o mujer llenos del poder de Dios. ¿Por qué los demonios pueden ocupar cuerpos y los ángeles no? Los demonios son ángeles caídos o sin gloria, son conocidos en la escritura como espíritus inmundos, no son de este mundo y por eso se convierten en invasores, queriendo invadir la tierra, entrando en tu cuerpo. Los ángeles del Señor son mensajeros y son mencionados en la escritura como ángeles administradores y sujetos a la voluntad de Dios.
Tanto la pregunta como la respuesta sobre por qué los demonios sí tienen esa facultad, habilidad o permiso para entrar en un cuerpo y los ángeles no, se basa en un punto teológico, según los eruditos aseguran, basándose en el libro de Enoch, que Dios había mandado al arcángel Miguel a destruir los demonios de la edad preadámica, que habían descubierto lo que el cielo era un secreto, tomar un cuerpo, por lo que al parecer Dios no le permite a los ángeles ni ser adorados, ni mucho menos tomar cuerpo. También se entiende que los ángeles tienen su propia imagen, los demonios no. Por cierto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento era usual la visitación de ángeles en que lo veían, se podía identificar como tal. ¿Qué debe hacer una persona después de ser liberada como demonio? Después de obrar liberación en una persona, esto es, después que el demonio abandona el cuerpo, el siguiente paso es pedir al Espíritu Santo que ocupe ese lugar vacío. Así evitamos que más demonios puedan ocupar ese lugar. ¿Cómo enfrentar a Satanás y a los demonios estando viviendo en el Espíritu y en verdad? ¿Tiene Satanás alguna debilidad? Sí. La que nosotros es nuestra fortaleza, para él es su debilidad. Cuando oramos, ayunamos y escudriñamos las Escrituras y somos obedientes a ellas, nos convertimos en cristianos resistentes para que Satanás no nos resista. Resistir al diablo y huirá de vosotros. La debilidad de Satanás es lo que para los creyentes es nuestra fortaleza. ¿Puede el creyente atacar a Satanás hablando en lenguas espirituales? Todo el mundo, desde el punto de vista espiritual, que lo quiere interpretar en todo caso, no. La razón es porque el hablar en lenguas no es para hablar contra Satanás. Hablar en lengua es hablar con Dios. Así que si usted escucha por ahí, habla en lenguas, destruye a Satanás hablando en lenguas, tenga en cuenta que Satanás no entenderá nada de lo que usted dice, porque hablar en lengua es hablar misterios con Dios. Algo que también debe tener presente es no hablar en lenguas porque otro lo diga que hable en lenguas, pues la Biblia es clara y dice que ellos hablan en lenguas según el Espíritu les daba que hablar. En otras palabras, que el Espíritu Santo se la dé. Espera que el Espíritu Santo te la dé. Simplemente debes esperar. ¿Qué hacer en caso de no poder dormir? Ya que siento pasos en las casas o ruidos extraños que no provienen de las personas que me rodean o viven conmigo en mi hogar. Es muy fácil. Los demonios saben que no pueden entrar a la casa de un hijo de Dios que está lavado con la sangre de Cristo. Así que la excusa que ellos utilizan es que hay en la casa alguien que los trae algo del pasado, ya sea un CD, música mundana de la que usted cuando era cristiano escuchaba, algún amuleto que se haya hecho como pacto del demonio, sea un pañuelo o alguna pulsera, ropa extraña con imágenes que apuntan a la idolatría, revistas o videos pornográficos, algún cuadro con un ídolo falso. ¿Qué debo hacer en este caso? Limpie su casa. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, mi Dios, que seas tú cada día ayudándonos, que tu amor, tu presencia y tu misericordia nunca nos abandone. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada persona. Te pido que tu sangre preciosa, Padre Celestial, los cubra y que cada día sus sentidos espirituales sean abiertos, Padre Celestial, para que entiendan lo que es la guerra espiritual. Gracias, Espíritu Santo, por todo. Que tu amor, tu presencia y tu misericordia esté con ustedes. Amén y amén.